Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hemos estado paseando estos días en el canal de la mano de la felicidad, de puntillas con la felicidad, una breve historia de la felicidad como cálculo. Y hoy nos vamos a un señor que seguramente cuando diga el nombre y si miráis en internet la foto diréis, bueno, ahí tenemos un chalao importante. Las fotos que le han hecho siempre a Arthur Schopenhauer son fantásticas. Yo como fotógrafo me hubiese encantado fotografiarlo, sinceramente. Arthur Schopenhauer. El título del audio de hoy se titula, lleva la etiqueta de El pesimista más feliz. Y digo pesimista porque si alguno ha leído algo de Schopenhauer en sus obras, o lo que cuentan de él, pero yo os invito a que leáis algunas de sus obras, parece ser que tiene una tendencia pesimista, pero una vez que se leen sus textos, en realidad yo no lo encuentro pesimista, lo encuentro que no tiene miedo a hacer frente a las cosas. Fue el primer autor y filósofo que empezó a incorporar en Occidente los textos orientales, que venían, la filosofía oriental, que venían del budismo, del taoísmo y del Vedanta. Y jugó mucho con ellos de una manera excelente, malabar, en tiempos en los que no llegaban mucho a la cultura de aquí, de Europa, de aquí y de allá, esos textos, y que no había habido todavía esa profusión acerca, por ejemplo, del budismo, del cual Occidente se ha impregnado a fondo y que ha dado también maestros budistas interesantes. Algún dato más biográfico. Nació el 22 de febrero de 1788. Yo de verdad os invito a que veáis, la foto es fantástica. Hay varias, pero hay una en particular que es como que ha metido los dedos en un enchufe y se ha quedado ahí electrificado. Pelo blanco, una frente súper pronunciada, nariz grande, perfilada, de fosas nasales grandes, boca abierta, en la foto con la boca cerrada un poquito hacia abajo, una mano rugosa como de granjero. Un espectáculo de fotos. Sinceramente, me hubiese encantado fotografiarla. Nació el 22 de febrero de 1788 y falleció el 21 de septiembre a los 72 años en 1860. Y antes de empezar con algo que tiene que ver con la felicidad, con su texto, un texto en particular que tiene sobre la felicidad, eudaimonia, felicidad, yo ahora explicaré el qué. Quiero recitaros algo interesante que tiene que ver con el pesimismo y con la negación de la voluntad. Acerca del pesimismo, Schopenhauer expresó que la vida en el mundo real es un brebaje agridulce que consiste en una continua adquisición de conocimiento, continua ganancia de comprensión, el cual es triste, pero que al penetrar en la verdad resulta satisfactorio. Penetrar en la verdad. Aquí tenéis algo muy de filosofía oriental. En la medida en que la voluntad se expresa en la vida anímica del hombre bajo la forma de un continuo deseo, siempre insatisfecho, estamos deseando siempre. Por eso es tan importante la obra de Antonio Blay. La energía que viene es buena. Es el acto después. Hay que aprovechar esa energía para ver cómo lo recolocamos. En realidad es una conciencia de la atención, una conciencia de mi vibración. Por supuesto que tenemos derecho, no tenemos que pedir permiso a nadie para desear algo y poner en marcha algo. Es esa energía que ponemos después que a veces se nos dispara por deseos, voluntades, porque somos humanos y esto lo define perfectamente Schopenhauer. Nos lleva a lugares de conflicto.
En la medida en que la voluntad se expresa en la vida anímica del hombre bajo la forma de un continuo deseo, siempre insatisfecho, Schopenhauer concluye que toda vida es esencialmente sufrimiento. Contrariamente a lo que filósofos anteriores como Leibniz, su Teodicea, habían argumentado, Schopenhauer sostuvo que el mal es algo real, siendo este la norma más que la excepción, y que el bien es la ausencia de mal. Es más, en el podcast que tengo hecho, que os invito a que escuchéis, la historia del infierno, en el cual llego a la conclusión de que el infierno lo hemos montado nosotros en nuestras mentes, Schopenhauer, mucho antes que muchos otros autores, lo aclara como tal. Es ateo, no tiene agnóstico, no sé cómo definirlo, porque hay gente que dice que ya el hecho de no ser ateo significa que tienes una creencia, cosa que es cierta. Digamos que no tiene una concepción de los dioses evangélica, religiosa, apostólica romana, ortodoxa, islámica, judaica, hinduista, budista, si bien hecha mano de textos. Es que lo que tienen los textos del Oriente, de las filosofías orientales, es que podemos trabajar en la mente, más allá de que luego haya una serie de cosas o elementos como el efecto gurú que lía un poco la cosa. Pero sí, tirad ahí porque son las filosofías que cuestionan la mente y cuestionan los deseos, el anhelo, el apego y cómo tratar con ellos. A menos que el sufrimiento sea el objeto directo e inmediato de la vida, nuestra existencia, dice Schopenhauer, debe fracasar por completo en su objetivo. Es absurdo considerar la enorme cantidad de dolor que abunda en todo el mundo y que se origina en exigencias y necesidades inseparables de la vida misma, como si no sirviera para nada y fuera el resultado de la mera casualidad. Cada desgracia separada, tal como se presenta, parece sin duda ser algo excepcional, pero la desgracia en general es la regla. Y parece ser que a la felicidad llegamos y a la satisfacción cuando se consigue algún deseo, y que entramos en la felicidad cuando nace el dolor por el cumplimiento del deseo. Vamos ahora a la negación de la voluntad. Como la voluntad no tiene propósito, dice Schopenhauer, ni meta ni propósito, es imposible satisfacerla. Para Schopenhauer el deseo humano era inútil, ilógico, sin dirección y por extensión también lo era toda acción humana en el mundo. Y aun cuando el hombre, tras múltiples esfuerzos, consigue mitigar o escapar momentáneamente del sufrimiento, termina por caer de manera inexorable en el insoportable vacío del aburrimiento. Aburrimiento, ennui, esfuerzo, sufrimiento, voluntad. Parece más un tratado filosófico oriental que un tratado europeo. De ahí que la existencia humana sea un constante pendular entre la escila del dolor y la caribdis del tedio, dolor y tedio. Periplo que la inteligencia solo puede anular a través de una serie de fases que conducen progresivamente a una negación consciente de la voluntad. El placer debe entenderse como la liberación del dolor, similarmente a la aponía y a la ataraxia de Epicurio, imperturbabilidad. El filósofo reconoce como válidas solo tres alternativas que jerarquiza según el grado de aniquilación de la voluntad implicado en cada una de ellas. Una, la autonegación del yo, que es muy asimilable a una suerte de nirvana, mediante una vida ascética. A la felicidad se llega restando, dice Antonio de Melo. No hace falta tampoco ser una asceta, un poquito más, ¿no? Pero tampoco un pirao del consumo. La contemplación de la obra de arte como acto desinteresado, fundamento de su estética. Lo bello por bello. Con conexión con cosas, con algo, con sentido.
No porque tengas un comisario que organice una exposición, no porque le demos un valor o le den un valor como si fuese en la bolsa especulativo y diga, no, es que el arte, fíjate, vale. Y la última, la práctica de la compasión, que era la piedra angular era y es la piedra angular de su ética. Dicho esto, como introducción a este amigo, Arthur Schopenhauer, me voy a ir a unas máximas que tiene, que creo que son 50, eudemonología, y ahora explicaré lo que es eso, o arte de ser feliz. También es conocido como eudemonia. También significa bienestar o vida buena. También se han propuesto traducciones como la de florecimiento humano o prosperidad. Etimológicamente se compone de la palabra eu, bueno, y daimon, espíritu. Es un concepto central en la ética y la filosofía política griega clásica, juntos con los términos arete, la virtud o excelencia, y la frónesis, a menudo traducido como sabiduría práctica o ética. Y aquí tenemos a Aristóteles, que habló de eso, eudaimonia, el bienestar mayor humano, cuya consecución sería el objetivo de la filosofía práctica. Y de aquí podemos ir a muchísimos más. Tenemos la ética nicomáquea. Tenemos a Sócrates hablando de la arete, a Platón, a Aristóteles, a Pirro, a Epicúreo y en la actualidad a todos los que queráis. Dicho esto, vámonos de viaje con la eudemonología o arte de ser feliz. La sabiduría de la vida como doctrina bien podría ser sinónima de eudemónica. Debería enseñar a vivir lo más felizmente posible y en concreto resolver esta tarea aún bajo dos restricciones, a saber, sin una mentalidad estoica y sin tener un aire de Maquiavelo. Fijaros, ya está haciendo aquí un planteamiento de cómo empieza a ver él la felicidad. Ni maquiavelismo, ni estoico. Maquiavelo, el uso de los medios que tiene a su disposición, aunque Maquiavelo, cuando lo leéis, tampoco no es tan realista como hemos contado muchos de los que lo hemos leído, pero sí que ciertamente es un tratado del bien material, no del bien por el bien. Y el epicúreo, pues, sería una especie de bon vivant, cuyo fin es aislarse lo más pronto y mejor posible del dolor o del sufrimiento, porque del dolor no nos podemos evadir porque existe, el sufrimiento sí que se puede entrenar, controlar, hacer que tenga un impacto menor en nosotros. Como dice Schopenhauer, resolver esta tarea aún bajo dos restricciones, a saber, sin una mentalidad estoica y sin tener un aire de maquiavelismo. La primera, el camino de la renuncia y austeridad no es adecuado, porque la ciencia está calculada para el hombre normal y este está demasiado cargado de voluntad, vulgo sensualidad, como para querer buscar la felicidad por este camino. Estoico, por cierto, he cometido un error, no significa epicúreo, que era lo que me refería antes, el que busca el placer. Estoico es lo contrario, una especie de monacato. Entonces, por corregir lo que he dicho antes, en este apartado, se desliga de lo estoico, de lo severo,
de lo minimalista y se desliga del maquiavelismo. Schopenhauer dice que el camino de la renuncia y austeridad no es adecuado porque la ciencia está calculada para el hombre normal y nosotros estamos demasiado cargados de voluntad, vulgo sensualidad, como para querer buscar la felicidad por este camino. La última, el maquiavelismo, es decir, la máxima de alcanzar la felicidad a costa de la felicidad de todos los demás, no es adecuada porque en el hombre corriente no se puede presuponer la inteligencia necesaria para ello. Digamos, es una manera de no compartir. Y estas dos variantes existen. Todo el tiempo. Es más, hasta se tocan el estoicismo y el maquiavelismo. Muchos de los libertarios que hay en economía, como filosofía económica, fantásticos, que a mí me encanta lo que cuentan en la poca participación del Estado en la vida cotidiana, yo encantado de todo eso, el tema de impuestos, esas cosas fantásticas, pero lo que se olvidan es que la historia del ser humano tiende a eso, al maquiavelismo, la cabra tira al monte. Y luego están los otros, y aquí meto ya hasta a los espirituales o espirituosos, que hablan de eso, el monacato. No sientas, no huelas, no toques, entonces estos son los que excluyen, mujeres acá, hombres acá. Un poco básico, pero por ahí vamos. El ámbito de la eudemonía se situaría, por lo tanto, entre el del estoicismo y el del maquiavelismo, considerando ambos extremos como caminos, aunque más breves a la finalidad, pero sin embargo vedados a ella. Enseña cómo se puede ser lo más feliz posible sin mayores renuncias ni necesidad de vencerse a sí mismo y sin estimar a los otros directamente como simples medios para los propios fines. Fijaros, hasta lo que he leído hasta ahora, en esta parte, cuando he empezado a hablar de la obra de Schopenhauer, del arte de la felicidad, eudemonía, aquí no hay ningún pesimista. Yo por lo menos no lo veo, no lo siento. Hay autores como Lacan que no están muy de acuerdo con Schopenhauer, estos son interpretaciones, porque dice que al final lo que hace es justificar el sistema, el status quo. Pero bueno, eso es una opinión que está interesante también saberla. A la cabeza estaría la frase de que una felicidad positiva es perfecta y es a la vez imposible. Que vendría a ser algo así como que la felicidad positiva, dice Schopenhauer, y perfecta, positiva y perfecta es imposible. Esto es una visión muy materialista o vista desde un lugar, solamente desde un lugar. Porque aquí en el canal, y a través de los textos que voy contando y los audios que voy haciendo, revisamos audios, autores que hablan del que el secreto está en tu mente y cómo puedes tratar tú esa realidad, ver la realidad, tratar la realidad, magnificarla, ningunearla más allá de las cosas que sean. Y sí es cierto, porque también digo en este canal muchas veces que depende de dónde esté uno, las cosas se pueden vivir de una manera o de otra. Lo interesante aquí es salir de la dualidad. Repito, a la cabeza estaría la frase de que una felicidad positiva y perfecta es imposible y que solo se puede esperar un estado comparativamente menos doloroso. Los budistas hablan de hay que salir del dolor y que el dolor es por lo que pasamos aquí en el mundo. Sin embargo, haber comprendido esto puede contribuir mucho a que seamos partícipes del bienestar de la vida. Además, que incluso los medios para ello solo están muy parcialmente en nuestro poder. Y esto lo divide en tres partes. Parcialmente en nuestro poder. Yo diría que sí, y aquí diría que no. Porque nosotros, más allá de las circunstancias en las que estemos, no tengo duda, podemos jugar con nuestra mente, entrenarla, con nuestro yo, para varias cosas, para salir de las circunstancias en las que estamos, para atravesarlas, cruzarlas como el camino del héroe, transitarlas, porque algunas de ellas son impepinables, el nacimiento, la muerte, y no hacer de ellas un circo o no arrastrarlas
infinitamente hasta que nos vayamos a donde nos vayamos. Y Schopenhauer hace una división en dos partes. Una, reglas para nuestra conducta hacia nosotros mismos, y dos, para nuestra conducta hacia otras personas. Antes de hacer esta división en dos partes, aún habría que definir con mayor precisión la finalidad, o sea, considerar en qué consistiría la felicidad humana designada como posible y qué sería esencial para ella. En primer lugar, alegría del ánimo, temperamento feliz, hay una frase que dice: nadie tiene un premio más seguro que la alegría, porque en ella el premio y el acto son lo mismo. Alegría de ánimo, temperamento feliz. Este determina la capacidad para el sufrimiento y la alegría. Lo más próximo a él, la salud del cuerpo, que está en una precisa relación con aquel, por el que es la condición casi inevitable. Acaba de asociar alegría a salud del cuerpo. Esta sería la segunda. Tercero, tranquilidad de espíritu. Alegría de ánimo, el primero. Salud del cuerpo, es la segunda. Tranquilidad de espíritu. Aquí tenemos tres cosas de las que en este canal y muchos autores hablan. La alegría del ánimo, la alegría de la vida, ocurra lo que ocurra, no que en el miedo, en la vergüenza, en la sinrazón, en el odio. La salud, que sí, te la cuidas tú, mentalmente y físicamente. Y la tranquilidad del espíritu, porque existe en todo humano, crea o no crea, bueno, hay gente que igual lo tiene tan claro que se va a morir y no va a haber nada, pero eso se va trastocando conforme uno va envejeciendo o acercándose a ese otro lugar y empieza a verle los dientes al lobo, por decirlo de alguna manera. Tercero, tranquilidad de espíritu. Dice Sófocles en Antígona: ser cuerdo es la parte principal de la felicidad. Y también dice Sófocles en Áyax: la vida más grata está en la inconsciencia. Cuarto, bienes externos. En una medida muy reducida, la división establecida por Epicúreo en 1, bienes naturales y necesarios; 2, naturales y no necesarios; 3, ni naturales ni necesarios. En las dos partes arriba indicadas solo se debería enseñar cómo se alcanza todo esto. Lo mejor lo hace la naturaleza en todas partes, pero en aquello que depende de nosotros es otra película. Esto se haría por medio del establecimiento de reglas para la vida, pero estas no deberían sucederse pelé-melé, sino puestas bajo rúbricas, de las que cada una tendría a su vez sus subdivisiones. Esto es difícil y no conozco ningún trabajo previo al respecto. Por eso, lo mejor es apuntar a las reglas de esta clase primero, tal como se nos ocurran, y rubricarlas y después subordinarlas unas a otras. Y a partir de aquí vienen las 50 reglas, que es lo que vamos a revisar. Recordar otra vez 4 postillas acerca de la felicidad: alegría de ánimo, salud del cuerpo, tranquilidad de espíritu y bienes externos. Utiliza aquí a Epicúreo, que dice bienes naturales y necesarios, naturales y no necesarios, y ni naturales ni necesarios. Vamos a la regla número 1. Todos hemos nacido en Arcadia. Arcadia él lo utiliza a través es una alusión a un poema de Schiller que se titula Resignación.
Todos hemos nacido en Arcadia, es decir, entramos en el mundo llenos de aspiraciones a la felicidad y al goce y conservamos la insensata esperanza de realizarlas, hasta que el destino nos atrapa rudamente y nos muestra que nada es nuestro, sino que todo es suyo, puesto que no solo tiene un derecho indiscutible sobre todas nuestras posesiones, sino además sobre los brazos y las piernas, los ojos y las orejas, hasta sobre la nariz en medio de la cara. Luego viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el goce son puras quimeras que nos muestran una ilusión en las lejanías, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales que se manifiestan a sí mismos inmediatamente sin necesidad de la ilusión y la esperanza. Si esta enseñanza trae frutos, entonces cesamos de buscar felicidad y goce y solo procuramos escapar en lo posible al dolor y al sufrimiento. Uno real, físico, otro generado por la mente. El prudente, dice Aristóteles en la Ética a Nicómaco, el prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Reconocemos que lo mejor que se puede encontrar en el mundo es un presente indoloro, tranquilo y soportable. Si lo alcanzamos, sabemos apreciarlo y nos guardamos mucho de estropearlo con un anhelo incesante de alegrías imaginarias y con angustiadas preocupaciones cara a un futuro siempre incierto, que por mucho que luchemos, no deja de estar en manos del destino. Bueno, hace una referencia a un estado del mundo. Es fácil, muy fácil, esto tiene muchos años, algún siglo que otro, encontrar muchas de las razones que explica Schopenhauer aquí en nuestra vida cotidiana. Y es con lo que trabajamos constantemente en este canal y en tantas otras cosas y tantas otras personas. Muchas personas. Pero fijaros, el prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Esto es parecido a lo que dice, porque esto es un apego. El placer suele traer búsqueda de más placer y cuando no se tiene, estados neuróticos en todo. Quiero esto y luego más y más y más, y para conseguir esa más tengo que empujar más, competir más en el estado en el que estamos en el mundo. O recurrir a otras ardides. A la felicidad se llega restando, dice Antonio Melo. El desapego, la voluntad. Acerca de ello, ¿por qué habría de ser necio procurar en todo momento que se disfrute en lo posible del presente como lo único seguro? Puesto que toda la vida no es más que un trozo, algo más largo del presente y como tal totalmente pasajera. Fijaros, está hablando de el presente, vivir en el presente. ¿Por qué habría de ser necio procurar en todo momento que se disfrute en lo posible del presente como lo único seguro? Es lo único seguro. Hay relatos o formas en su texto primero que pueden ser pesimistas por la visión que tiene de las cosas. Yo la comparto bastante, para ser sinceros. Otra cosa son los tratamientos que cada uno le da, porque para eso estamos aquí, para ver cómo gestionamos esto que ocurre en nuestra vida cotidiana. Y aquí hablamos de lo cotidiano, la meditación está en lo cotidiano, el aquí y el ahora de Edgar Tolle. ¿Por qué, vuelvo a preguntar, habría de ser necio procurar en todo momento que se disfrute en lo posible del presente? ¿Por qué? Regla número 2. Evitar la envidia. Nunca serás feliz si te atormenta que algún otro sea más feliz que tú. Esto es de Séneca. Nunquam felix eris, dum te torquebit felicitor. Nunca serás feliz si te atormenta que algún otro sea más feliz que tú. Séneca en el Tratado de la Ira.
Cuando piensas cuántos se te adelantan, ten en cuenta cuántos te siguen. De nuevo, Séneca, en la epístola a Lucilio. Cuando piensas cuántos se te adelantan, ten en cuenta cuántos te siguen. Estamos en la envidia. No hay nada más implacable y cruel que la envidia. Y sin embargo, nos esforzamos incesante y principalmente en suscitar envidia. La envidia es la base y el fundamento del marketing. Sí, disfrazada de deseo, de competencia. La envidia, que es un pecado capital en las teorías eclesiásticas, es todo un tema. Hay personas que la tienen que no pueden con ella, que es superior, es muy potente, muy potente. Está siempre mirando lo ajeno, siempre. Tu prado es más verde que el mío. Regla número 3, carácter adquirido. Al lado del carácter inteligible y del empírico, hay que mencionar otro que es diferente de estos dos, el carácter adquirido, al que solo se consigue en la vida a través del ejercicio en el mundo y del que se habla cuando se elogia a alguien como persona con carácter o cuando se critica a alguien por su falta de carácter. Se podría pensar que el carácter empírico, en tanto manifestación del inteligible por ser invariable y como todo fenómeno natural, consecuente en sí mismo, también en el ser humano debería mostrarse siempre igual a sí mismo, por eso es empírico y consecuente, y que no sería necesario que se adquiriera artificialmente un carácter por medio de la experiencia y la reflexión. Pero no es así. Y aunque siempre somos la misma persona, no siempre nos comprendemos a nosotros mismos en todo momento. Fijaros otra frase magnífica. Pero no es así. Y aunque siempre somos la misma persona, siempre eres tú, siempre he sido yo. Antes, ahora, con mis pensamientos, siempre he sido yo, hay una esencia. Y siendo la misma persona, no siempre nos comprendemos a nosotros mismos en todo momento, sino que nos equivocamos con respecto a nosotros mismos hasta que hemos alcanzado en cierto grado el verdadero conocimiento de nosotros mismos, que es lo que estamos buscando. Somos buscadores aquí. Qui cerca trova, el que busca encuentra. Y hemos de trascender la búsqueda. ¿Cuándo? Cuando sea, cuando toque. Y habrá cosas que tendremos ya entendidas en las que no buscamos más porque las comprendemos totalmente, esencialmente. Siendo un mero impulso natural, el carácter empírico es en sí mismo irracional. Es más, sus manifestaciones encima las perturba la razón y lo hace tanto como cuanto mayor sea la sensatez y fuerza de pensamiento que posee una persona, porque éstas siempre le muestran lo que le corresponde al ser humano en general y en tanto carácter de toda la especie y lo que son las posibilidades de éste a partir de su volición y de sus esfuerzos. Volición, voluntad y esfuerzos, marcando el carácter. Por eso muchas veces cuento allí estos que se lo han currado mucho, que han sudado mucho, que han sacrificado mucho, que han conseguido algo en su vida y que de repente el pueblo populacho, la masa los reconoce y están ahí y entonces ellos tienen la teoría de que le quieren contar a los demás que la vida es eso y así tiene que ser. Pues así es, ha sido para ti, no para los demás. Pero se lo creen, no lo creemos. Nos lo creemos, por eso es tan importante la atención, la conciencia de nuestra vibración, revisar lo que hemos aprendido hasta ahora y lo que sentimos y las emociones que tenemos. Debido a este hecho, le resulta más difícil comprender lo que él mismo, conforme a su individualidad, quiere y puede dentro de todo el conjunto de posibilidades. Conjunto de posibilidades, ¿qué es eso? Física cuántica, amigos. 1700 y algo este librito. O principios de 1800.
Dentro de sí mismo encuentra las predisposiciones para los más diversos esfuerzos y aspiraciones, pero sin experiencia no llega a ver con claridad el grado en que los mismos se encuentran en su individualidad. Y aunque se decidiera solo por las tendencias que son adecuadas a su carácter, no deja de sentir, especialmente en determinados momentos y estados de ánimos, el estímulo para otras totalmente opuestas e irreconciliables con aquellas. La dualidad, la mente diciendo una cosa, el espíritu diciendo una cosa, nosotros actuando de manera diversa. A las que habrá que reprimir del todo si quiere dedicarse a las primeras sin sentirse perturbado. Hay perturbación, ya os lo digo. Porque así como nuestro camino físico sobre la Tierra siempre es tan solo una línea y no una superficie, si queremos asir y poseer una cosa, debemos dejar a diestra y siniestra incontables otras cosas y renunciar a ellas. Cuando no podemos decidirnos a hacerlo, sino que nos sentimos tentados de asir con las manos todo lo que nos apetece al pasar por delante, como los niños en las ferias, entonces se trata de la tendencia errónea de querer extender la línea de nuestra vida a una superficie, pues caminamos en zigzag, deambulamos sin rumbo, como fuegos fatuos y no alcanzamos propósito alguno. Aquí hay varias cosas interesantes. Lo quiero todo, accedo a todo. Elige, céntrate, elige y sé consciente de lo que has elegido. Pájaro en mano, ciento volando, el famoso refrán. O para usar otra parábola, según la doctrina del derecho de Hobbes, Leviatán, un libro fantástico, por cierto, en un origen todos tienen derecho a todas las cosas, pero ninguna en exclusividad. Pero cada uno puede, sin embargo, obtener un derecho exclusivo a cosas singulares cuando renuncia a su derecho a todas las demás cosas, al tiempo que los otros hacen lo mismo con respecto a lo que cada uno ha elegido como suyo. Esto es importante porque en el libro de Hobbes, Maquiavelo, Leviatán, otros de los libros de poder que leen la gente de poder, aquí se olvida una cosa que ha costado mucho retratar. No hay gobierno ni monarquía. Bueno, Schopenhauer era un demócrata convencido. No le gustaban nada las monarquías ni las oligarquías, para nada. Podría ser considerado hasta un libertario, sí, porque no le gustaba mucho tampoco la injerencia del Estado como omnipresente. Como decía, aquí se destapan cosas más tarde. No hay gobierno que haya en el territorio de la historia. Democracias. A la democracia se llega más o menos democráticamente, pero antes de la democracia seguramente ha habido una rebelión, una revolución, no se salva ninguno. Hay algunos que siguen en sus teocracias y sus tiranicidios todo el tiempo. Tiránicos, sigue la cosa. Sigue, no saben vivir en otro lugar. Pero todo el ejercicio de poder se ha hecho por la violencia, no se ha hecho por amor al arte ni por amor al prójimo. No se ha hecho así. Por amor al prójimo suena como jaimitesco. Se ha hecho para legislar, para unificar, para darle forma después de haber contrapoderes, amigos. Y sí, claro que hemos evolucionado. La jornada laboral, todas esas cosas, hemos evolucionado mucho en ese sentido, mucho. Pero tampoco tanto, ¿no? El otro día escuchaba la renta per cápita media de España. Es que tiene que ver con esto. Y creo que estaba en 26.000 euros o 28.000 euros año, la renta per cápita media. Pero luego otro, más actual, de hace 2 semanas, del Instituto Nacional de Estadística Español, los salarios medios más altos, por encima de eso están ya los millonarios, o sea, básicamente casi toda la población, por comunidades, y un super salario casi de lujo. Salario, Estaba, creo que por la Comunidad de Madrid, y estaba en una media de 2.800 euros mes. Yo no sé si habéis viajado por Estados Unidos o por lugares de abundancia. No digo que todo Estados Unidos sea abundante, no lo es. Pero cuando hablan de clase media, hay cosas que son fascinantes. Cuando vemos los precios de las cosas
en países desarrollados. España es uno de ellos. Octava economía del mundo, creo, si no nos hemos bajado. El precio de un coche. Y ya no digo de lujo. Cualquier coche de M eléctrico de hoy no baja de los 30.000, 35.000. Coches normales. Los precios de las casas, los precios de los alquileres. Es un poco vergonzante. Pero alguien no quiere soltar la teta de esto. Vámonos a otro más interesante. Otra regla. Permitirme añadir algo más en este punto 3, que dice así: por eso el mero querer y también poder por sí mismos aún no bastan, sino que una persona también debe saber lo que quiere y debe saber lo que puede hacer. Solo así dará pruebas de su carácter y solo entonces puede realizar algo con logro. Antes de haber llegado a ese extremo, con indiferencia de las consecuencias naturales de su carácter empírico, de hecho no tiene carácter y aunque en conjunto debe ser fiel a sí mismo y recorrer su camino, es arrastrado por su demonio. Demonio es en sentido de daimon, que significa espíritu o voz interior. Y que habla a menudo, nos habla, no es un demonio, no es un demonio con cuernos, ¿no? Con propósitos conscientes distintos de los que nosotros llegamos incluso a manejar. Vámonos ahora al punto 4, que dice así, regla 4, sobre la relación entre las pretensiones y las posesiones. Los bienes que a alguien nunca se le había pasado por la cabeza pretender, no los echa en absoluto de menos. Esto es la economía de la atención, que también es de la necesidad fabricada, la ingeniería del consentimiento. Esto lo tienen más trabajado las corporaciones, los sistemas ideológicos, la propaganda política, las relaciones públicas políticas, la religión. La religión tiene la mejor arma de venta. Los mejores vendedores del mundo son vendebiblias. Ahora quizá ya menos porque no es así, pero antes sí. ¿Por qué? Porque te venden esperanza. ¿Y quién no quiere esperanza? Y te venden fe. Y te venden la promesa de la eternidad. Tranqui, curra. Ahí recompensa. Anda, cabrón, qué bueno. Por eso es tan fácil vender religión. Repito, los bienes que a alguien nunca, estamos tratando de la felicidad de Schopenhauer, se le había pasado por la cabeza pretender, no los echa en absoluto de menos, sino que está plenamente contento sin ellos. Otro, en cambio, que posee 100 veces más que aquel, se siente desgraciado porque le falta una cosa que pretende. Se siente desgraciado porque le falta una cosa que pretende. También a este respecto, cada uno tiene su propio horizonte de lo que a él le es posible alcanzar. Hasta donde se extiende, llegan sus pretensiones. Si un objeto cualquiera dentro de este horizonte se le presenta de tal manera que puede confiar en obtenerlo, entonces se siente feliz. En cambio, es infeliz si surgen dificultades que le privan de la perspectiva de tenerlo. Lo que se halla fuera del alcance de su vista no ejerce ningún efecto sobre él. Esto parece un tratado, esto es un tratado del desapego y del apego y de las dependencias que tenemos y de la locura de nuestra mente y de cómo funciona la economía. Libro, autor de 1700. Os voy a dar el dato exacto. Nacido en 1788. Han pasado unos cuantos años de este libro. Esa es la razón por la cual el pobre no se inquieta por las grandes posesiones de los ricos y por la que a su vez el rico no se consuela con lo mucho que ya posee cuando no se cumplen sus pretensiones. Fijaros qué comparación más genial, más genial.
Esta es la razón por la cual el pobre no se inquieta por las grandes posesiones de los ricos y por la que a su vez el rico no se consuela con lo mucho que tiene, cuando no se cumplen sus pretensiones. La riqueza es como el agua de mar. Cuanto más se beba, más sed se tendrá. Lo mismo vale para la fama. Tras la pérdida de las riquezas o de una situación acomodada, tan pronto como se supera el primer dolor, el estado de ánimo habitual no suele ser muy diferente del anterior, y esto se debe al hecho de que, una vez el destino ha reducido el factor de nuestras posesiones, nosotros mismos reducimos al igual medida el factor de nuestras pretensiones. Esta operación es ciertamente lo propiamente doloroso en un caso de infortunio. Una vez terminada, el dolor va disminuyendo hasta que finalmente no se lo siente más. La herida cicatriza. Esto sería sufrimiento más que dolor. A la inversa, en un caso de buena fortuna, sube el compresor de nuestras pretensiones y éstas se expanden. Esto constituye la alegría. Somos dependientes. Es un tratado fascinante. Yo nunca lo había leído antes, he leído otras obras de él, pero esta no. El tratado es fascinante. Es un tratado que muestra nuestra dependencia absoluta de las cosas externas, de cómo estamos condicionados por el sistema, la autoritas, el tener, el ser, el no tener fin. Sí, no tener fin. Pero tampoco dura más tiempo del que hace falta para terminar del todo esta operación. Nos acostumbramos a la dimensión más extensa de nuestras pretensiones y nos volvemos indiferentes hacia las posesiones correspondientes. Esto lo he explicado un cuantas veces más. Sin la economía del crédito, cuando se inventa, no hay la economía que tenemos hoy. Estamos todos gastando lo que no tenemos y estamos dando por hecho que en nuestra vida durante 15, 20, 50 años, que es lo que duran las hipotecas de las casas normalmente, más bien 20 que 15 y cerca de los 30, estamos dando por hecho que tu estabilidad económica va a ser la misma, que las condiciones de interés del dinero va a ser la misma, que el conflicto del mundo mundial que está interrelacionado con la banca y demás cosas va a ser estable y nos importa un pepino. Y la casa o lo que sea sigue siendo del que te ha dejado el dinero hasta que tú la pagas y consigues el papelito de marra según qué país que reconoce que es tuya y que no debes. Eso en cuanto a las casas. Pero en cuanto al consumo igual. Renovación de productos anualmente, creando necesidad. iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos por el 16, creo. Más algún extra que ha salido por ahí. Año tras año, nueva tecnología, nueva tal. Una nevera, lo que tú quieras. Más no necesario. Más no necesario. Esto ya lo indica el pasaje homérico de la Odisea en el canto 18, que termina así. Pues así es el talante de los humanos que habitan la tierra, como la suerte del día que el Padre va mandando a dioses y seres humanos. La fuente de nuestro descontento se encuentra en nuestros intentos siempre renovados de subir el nivel del factor de las pretensiones, mientras la inmovilidad del otro factor lo impide. Repito, la fuente de nuestro descontento se encuentra en nuestros intentos siempre renovados de subir el nivel del factor de nuestras pretensiones, mientras la inmovilidad del otro factor lo impide. Nos vamos ahora a la regla número 5. La medida natural e individual del dolor. El dolor, el sufrimiento, temas recurrentes en la historia de la humanidad y hoy en día más a la luz que nunca.
más visibles, más palpables. Por cierto, que la observación sobre lo inevitable del dolor y sobre la sustitución de una cosa por la otra y el introducir lo nuevo expulsando lo anterior podría llevarnos incluso a la hipótesis paradójica, aunque no descabellada, de que en todo individuo la naturaleza determina definitivamente la medida del dolor que es característica para él. Sí, hay umbrales de dolor y hay umbrales de sufrimiento, los mentales, y hay gente que no sufre, aunque tenga dolor. Una medida que no se podría dejar vacía ni tampoco colmar demasiado por mucho que cambie la forma del sufrimiento. Según esta idea, el sufrimiento y bienestar no vendrían determinados desde fuera, sino precisamente por esa medida o disposición que podría experimentar algún aumento o disminución según el estado físico y los distintos momentos, pero que en conjunto permanecería igual, siendo simplemente lo que se llama el temperamento de cada uno, o mejor dicho, el grado en que su mente sería más liviana o más grave, como lo expresa Platón en el primer libro de la República. Es decir, que según cada uno como aplique su mente y su vibración a la consecuencia, podrá acercarse más a la felicidad o la infelicidad, al dolor en este caso o al sufrimiento. Lo que apoya esta hipótesis no solo es la conocida experiencia de que grandes sufrimientos hacen totalmente imperceptibles a los pequeños y a la inversa, que en ausencia de grandes sufrimientos incluso las más pequeñas molestias nos atormentan y ponen de mal humor, sino además el hecho de que la experiencia nos enseña que una gran desgracia que nos hace estremecernos solo de pensarla, cuando realmente ocurre, tan pronto como hemos superado el primer dolor, en conjunto no altera mucho nuestro estado de ánimo. Es decir, ¿qué pasa un tiempo? Pues pongo un ejemplo: Guerra Mundial I, Guerra Mundial II. 2 guerras mundiales. Europa sale fortalecida, democrática. Se quita el fascismo, el nacionalsocialismo, pero se queda con el comunismo, se queda con el comunismo fuerte, se queda con el socialismo. Vuelta. Empiezan los temas terroristas, guerras en otros lugares, guerras internas, guerras ideológicas. Parece ser que se nos ha olvidado. Hablamos de libertades nosotros con una ingenuidad brutal, sin saber que tenemos libertades. Y que una persona, cualquiera de nosotros que vivimos aquí, si se metiese con el Partido Comunista Chino, por ejemplo, o con el mundo musulmán en Irán, tiene los días contados. Sinceramente, bueno, si fuera mujer más. Pero parece ser que Occidente, no sé, tiene una creencia de estas cosas brutales. Les encanta. No sé qué quieren, sinceramente. Pero esto pasa también en las estructuras religiosas y meditativas, cuando se establecen sistemas de jerarquías. El avatar, el general, el conde, el trasnochador, el iluminado, que acaban siempre pasando cosas extrañas. Coger la que queráis, coger la religión que queráis, coger la institución meditativa que queráis, de verdad que queráis. No se salva ninguna, es la naturaleza del ser humano, dicen, de casos extrañitos de abusos sexuales. No digamos ya de lavado de cerebro, que eso ya va en el paquete. Ni una. Bueno, cuando el Papa de ahora hace una referencia a los gays de una manera peculiar, como rechazándolo, diciendo que hay demasiados en la Iglesia, Mario Biglino, experto en Biblia, trabajó para la Editorial Vaticana, explica cómo Paulo, y da el texto, el relato y dónde, es un misógino.
Un misántropo es el que odia a la humanidad y un misógino el que odia a la mujer. Pero se ponen las manos en la cara, porque su estructura y concepto ideológico de mundo, de vida, dándonos órdenes a los demás, se basa en no tener familia, en el monacato en este estoicismo salvaje, la renuncia de todo, pero no renuncian a nada, es mentira que renuncian. En la búsqueda de la felicidad. ¿Cuánta gente han cagado la vida y se la siguen cagando? Perdón, no debería decir la palabra. Las religiones. Muchísimos. Pero también las otras ideologías. El comunismo. El neoliberalismo. Las democracias de corte todo para todos que generan cada vez más Estado, donde el Estado sustituye a la religión. El mundo perfecto hay dos. Sería la China de ahora, comunismo con economía de mercado, tiranía, las teocracias, el Vaticano, Irán, o, porque componen los dos, son Estado y son Dios y Estado, lo material y lo espiritual, o el Estado per se, que es como una religión, el Estado liberal no digo de ideología liberal, el Estado que dice, no, nosotros, cada uno es libre de pensar la religión que quiera, pero controlador todo, que controla todo ya, todo. Y que tiene interrelaciones ¿con qué? Con las grandes corporaciones, donde se han convertido en los gestores preocupados por su trabajo y el de sus hijos, vía funcionario, altos cargos, consejerías, lo que tú quieras, ministros. Hay miles. Creo que el presidente del gobierno, de este gobierno que gobierna mi país, él solo, no sé cómo lo hará, creo que tiene cerca de 800 consejeros. 800 consejeros. ¿Me podéis explicar cómo va esto? ¿Cómo gestionas tú que con 800 consejeros se relacionen contigo, den consejos? Pongo un ejemplo, pero hay miles. Y también, continuamos a la inversa, después de producirse un hecho feliz y largamente esperado, no nos sentimos en conjunto mucho más a gusto y cómodos que antes. Es más, cuando solemos conseguir algo que nos apetece conseguir, que nos ha costado o hemos luchado por ello, lo que sea, una vez que lo obtienes, te dura un poquito y luego se te va a otra cosa. Solo el instante en que se produce dicho cambio nos conmueve de manera inusitadamente fuerte, sea en forma de un profundo lamento o en la de una exclamación de júbilo. Más, ambos desaparecen pronto porque se basan en un engaño. Estamos en lo exterior. No surgen a partir del dolor o del placer inmediatos y actuales, sino debido al anuncio de un futuro nuevo que se anticipa en ellos. Solo por el hecho de que el dolor o la alegría hacen un préstamo al futuro, fijaros qué frase, solo por el hecho de que el dolor o la alegría hacen un préstamo al futuro, es posible que sean tan inusualmente grandes y por tanto no duraderos. A favor de la hipótesis según la cual tanto en la cognición como en los sentimientos de sufrimiento y bienestar una gran parte estaría determinada subjetivamente y a priori, se pueden alegar todavía como prueba las observaciones de que al parecer el ánimo alegre o triste de las personas no está determinado por circunstancias externas como riqueza o clase social, porque entre los pobres encontramos al menos el mismo número de caras contentas que entre los ricos. Por añadidura, los motivos que llevan a quitarnos la vida, lo que llaman suicidio, son muy diversos. La felicidad está en tu mente, en nuestra mente, en nuestro interior. El dolor existe, el sufrimiento no, lo creamos nosotros.
Vamos a la regla número 6. Hacer con buena voluntad lo que se puede y tener la voluntad de soportar el sufrimiento inevitable. Debemos vivir no como queremos, sino como podemos. Este es un texto de una compilación de poesía griega. Debemos vivir no como queremos, sino como podemos. La frase es compleja. Nosotros queremos vivir como queremos. Y está bien vivir como queremos. Es algo que uno debe buscar, mejorar, improvisar, imponer, buscar, realizar. ¿A través de qué? De la formación, del trabajo, de los contactos, de todo. Pero atentos a la atención, que es la conciencia de tu vibración. Y muchas veces en esa búsqueda de vivir como queremos, que seguramente todos queremos vivir mejor, algo, si nos preguntan, algo contaríamos que nos gustaría tener. Nos ausentamos de vivir como podemos, es decir, nos ausentamos de el ahora. Porque estamos todo el rato o en el futuro o en el pasado, o en la depresión o en el estrés. 7. Reflexionar a fondo sobre una cosa antes de emprenderla, pero una vez que se ha llevado a cabo y se puede esperar los resultados, no angustiarse con repetidas consideraciones de los posibles peligros, sino desprenderse del todo del asunto. Mantener el cajón del mismo cerrado en el pensamiento y tranquilizarse con la convicción de que en su momento se ha ponderado todo exhaustivamente. Esto es lo que cuentan muchos sistemas motivacionales y aquí los he contado mucho. Una vez que has ordenado, una vez que has pedido, una vez que has ejecutado, suelta. Visualizarlo como hecho ya, suéltalo. De aquí hemos hecho hasta ejercicios de estos. Suelta. Pero fijaros, es más, porque no acaba ahí. Que es en el lugar, hostia, si ya he pedido, ya me tiene que llegar, si lo he pedido. Eso es lo que hacemos todos, si lo he pedido, ¿no? Si lo he hecho el ejercicio. Pues me ha engañado el Gartole porque me ha contado que haga esto, o me ha engañado esto, pues, el curso de la abundancia. Pues me han engañado, escucha. Te han engañado. Tú sí que te has engañado. Tú sí que te has engañado, pero bien, pajarito y pajarita, pero bien. Fijaros lo que dice a continuación. Y si el resultado, no obstante, llega a ser malo, ello se debe a que todas las cosas están expuestas al azar y al error. Pero no te dice que no lo hagas. Lo que te dice es te está ayudando, nos está contando cómo ausentar de la mente. Lo hemos hecho en los audios en los que he hablado de la polaridad, de los polos, de salirnos de los polos, de cómo utilizarlos. Sí, todo el tiempo. Esto es lo de la vibración, el Kybalion, todo lo que te dé la gana. Joe Dispenza, todo lo que queráis. El secreto. William Walker Atkinson, lo que queráis. Pero lo que me gusta y me fascina es que dice, voy a leer otra vez, reflexionar a fondo sobre una cosa antes de emprenderla. Pero una vez que se ha llevado a cabo, lo que quiero hacer, lo que sea, y se pueden esperar los resultados, no angustiarse con repetidas consideraciones de los posibles peligros, sino desprenderse del todo del asunto, mantener el cajón del mismo cerrado en el pensamiento y tranquilizarse con la convicción de que en su momento se han ponderado todas las cosas exhaustivamente, que has hecho lo que tenías que hacer. Y, por cierto, esta es la parte que me encanta, si el resultado te llega y es malo, negativo, piensa también que puede deberse a que las cosas están expuestas al azar y al error. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Y por qué? Porque no somos números, aunque sí que somos números también, y nos vean como números. Porque hay un factor social que puede
hacer que una cosa salga para un lado o para otro y mil cosas más. Azar, error, interferencia humana. Regla 8. Limitar el propio ámbito de acción. Así se da menos pris al infortunio. Limitar el propio ámbito de acción. Así se da menos pris al infortunio. La limitación nos hace felices. A la felicidad se llega restando. La limitación nos hace feliz. Ese término prise es un término francés que significa oportunidad de ataque. Entonces, dice así, limitar el propio ámbito de acción. Así se da menos oportunidad de ataque al infortunio, que no te llega el infortunio. Esto es un poco limitante, de nuevo esto hay que entenderlo. Pero de nuevo a la felicidad se llega restando. Dicen, pues entonces no hay que hacer nada. Pues no, sí que hay que hacer, amigos, sí, todo el tiempo además. Y también tomarte tiempos de espacio, de silencio. La atención, la conciencia de tu vibración, movimiento de la energía y el silencio. Regla número 9. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Aristóteles. Este lo hemos repetido antes, lo he mencionado antes. Regla número 10. Sométete a la razón si quieres someterlo todo. Así aproximadamente Séneca lo cuenta en su Epístola a Lucilio. Pero nosotros no podemos someter todo. Nosotros podemos querer someter todo. Todo es todo. Incluso cuando somos generosos, por naturaleza, por abundancia, por riqueza, normalmente tendemos al control. Queremos ayudar, de hecho ayudamos, y a la vez creamos fundaciones, institutos. ¿Para qué? Para ejercer nuestra idea, visión, nuestra, tuya propia, de que tú lo tienes y tienes el mismo derecho tú, que estás allá, y el otro que está acá, arriba, en la Torre de Marfil, el mismo derecho. La única diferencia es que el que tiene y al que tiene se le otorga la facultad de ejercer ese poder. Por eso Internet, las redes sociales, han supuesto un cambio tan brutal en los estatus de poder de todo tipo, pero no solamente de poder, de religiones, de meditación, de sistemas de meditación, de psicología, de impacto en la gente, tanto para bien como para mal. En principio la idea era buenísima, ahora vuelve a haber control más que antes, queridos amigos. Regla número 11. Una vez que un infortunio se ha producido y no se puede remediar, no permitirse pensar que pudiera ser de otra manera. Fijar qué maravilla. Como el rey David, los elefantes capturados. Nos parecemos a los elefantes capturados que durante muchos días están terriblemente enfurecidos y forcejean hasta que ven que es infructuoso y súbitamente ofrecen serenamente su nuca al yugo, domados para siempre. Somos como el rey David, quien suplicó a Dios sin cesar y se mostró desesperado mientras vivía su hijo, pero una vez muerto el hijo, dejó de pensar en él. La historia se encuentra en 2 Samuel. Sobre la confianza. Repito el 11. Una vez que un infortunio se ha producido y no se puede remediar, no permitirse pensar que pudiera ser de otra manera. Es decir, no recrearte en el dolor. Aquí tampoco dice que no. El ejemplo del elefante es peculiar,
no hay salida, pero sí que te puedes ir hacia la salida mentalmente, interiormente, conceptualmente, como hábito. No recrearte. Si no me hubiese dejado capturar hace unos días, si no me hubiese... Bueno, eso ya está, ya pasó, vete a otra cosa, ya no estás ahí. Porque si no, uno se puede convertir en un torturador de sí mismo. Y añade nuestro amigo Schopenhauer que esa experiencia ya la has aprendido. Y esa experiencia, por ejemplo, te han capturado, te has mandado una cagada por una frase que has dicho, alguna cosa, te va a servir, en principio, porque el ser humano puede tropezar 3 veces más que los burros, con la misma piedra, para evitarla la próxima vez. Un aprendizaje por terapia de shock, que es lo que nos suele ocurrir a todos. Un accidente, drogas, alcoholismo, divorcios, diferencias entre las parejas, 1000 cosas. Vamos a la regla número 12, sobre la confianza. Con respecto a la confianza, hay una epístola de Séneca 15 que dice: nada será tan provechoso como comportarse de manera no llamativa y hablar muy poco con los demás, pero mucho consigo mismo. Hay una especie de seducción del diálogo que se introduce secretamente y engatusándonos, y no hace otra cosa que embriagarnos y sacarnos secretos de amor. Nadie callará lo que ha oído. Nadie dirá justo aquello que ha oído. Aquel que no puede callar sobre un asunto, tampoco mantendrá silencio sobre su autor. Cada uno tiene alguna persona en la que confía tanto como los otros confían en él. Aunque domine sus habladurías y se conforme con el oído de una persona, finalmente informará al pueblo. Así, lo que hace un momento era un secreto, estará en boca de todos. Esto es prudencia. Prudencia. Prudencia en tus cosas cuando las estás empezando a realizar. Prudencia en lo que cuentas. Prudencia en tus emociones. Yo sé que es complicado porque el ser humano tiende a expresarse no prudentemente, pero hay gente prudente. La prudencia tiene también que ver con la exaltación, tanto de un lado o de la otra, y tiene que ver con el hablar. El ser humano habla. Oye, es que no me ha guardado el secreto. Mira, lo mejor, a mí me lo enseñó alguien. Me dijo, escucha, la mejor manera de guardar un secreto es no contarlo. ¿A quién? A nadie. Pero, ¿a nadie? ¿A nadie? Vamos a ir ahora a la regla número 13. Cuando estamos alegres, no debemos pedirnos permiso para ello con la reflexión de si a todas luces tenemos motivo para estarlo. No hay nada que tenga una recompensa más segura que la alegría, porque en ella la recompensa y la acción son una misma cosa. ¿Qué frase? Esta frase es hermosa. No hay nada que tenga una recompensa más segura que la alegría, porque en ella la recompensa y la acción son una misma cosa. La alegría es un estado vital de vida, es un estado energético. Hay gente que le molesta la alegría. (14) Se podría decir que buena parte de la sabiduría de la vida se basa en la justa proporción entre la atención que prestamos en parte al presente y en parte al futuro, para que la una no pueda estropear la otra. Se podría decir, repito, que buena parte de la sabiduría de la vida se basa
en la justa proporción entre la atención que prestamos en parte al presente, que es casi nunca, y en parte al futuro, para que la una no pueda estropear a la otra. ¿Y cuál es la parte que puede estropear el futuro? El anhelo, el nunca estar presente. Porque al no estar presente y estar pensando en el futuro, en formas de vibración cuántica de ensueño y no coherencia, no creando coherencia vibracional. Yo he pensado mucho de esto. Pues eso puede traer y trae desasosiego, desesperanza, tensión, enfermedad, todo. Regla número 15. Una persona que se mantiene serena ante todos los accidentes de la vida, solo muestra que sabe cuán inmensas y diversas son las posibles contrariedades de la vida y que por eso contempla un mal presente como una pequeña parte de aquello que podría venir. Y a la inversa, quien sabe esto último y lo tiene en cuenta siempre mantendrá la serenidad. Pero es que lo mismo puede ocurrir a la inversa. Lo que llamaría alguien fortuna o fortuna velut luna de statu variabilis cal orf. Siempre creciendo y decreciendo. La serenidad. La serenidad es un estado mental, no es un control, un autocontrol. Todo lo que sea autocontrol es conflicto. Es cómo proceso yo mi cosa. ¿Cuánto me dura la mala leche? ¿Cuánto me dura el cabreo? Esto lo explica fantásticamente Spencer, ¿no? La creación del carácter. Bueno, son las famosas frases que aquí he tratado ya varias veces. Y que dice así: eres lo que tus deseos son, como es tu deseo es tu intención, como es tu intención es tu voluntad, como es tu voluntad así son tus actos, como son tus actos es tu destino es lo que ejecutas. O la otra versión, que dice el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, el hábito estructura el carácter. La manera de pensar, de ser y de actuar de una persona y el carácter que sea compuesto de hábitos marca nuestro destino. Y eso va por asociación, por cierto, queridos amigos. Va por vibración. Aquí nadie está condenado a cosas. No, en absoluto. Regla número 16. Todos hemos nacido en Arcadia. Es decir, que entramos en el mundo con muchas exigencias de felicidad y goce y conservamos la necia esperanza de realizarlas hasta que el destino no nos agarra rudamente y nos muestra que nada es nuestro, que todo es suyo del destino, porque tiene un derecho indisputable no solo sobre nuestras posesiones y adquisiciones, sino sobre nuestros brazos, piernas y ojos y orejas y hasta sobre nuestra nariz en medio de la cara, es decir, sobre la vida, sobre tu vida. Después viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el placer son puras quimeras que se nos muestran a lo lejos como una imagen engañosa, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales. Se manifiestan inmediatamente por sí mismos sin necesitar la ilusión o la expectación.
En un estudio psicológico de un centro de colegios, no sé si es en Noruega o en Dinamarca, se descubrió hace poco, lo leí hace poco, que la atención no se contagia y la distracción es contagiosa. No sé cómo lo han hecho, pero leí el artículo publicado en una revista médica que me parece fascinante. La cabra tira al monte, amigos. Por eso, 10 halagos te importan, un insulto o una crítica, vamos a poner medio mala, tú que me hagan, ¡buf! Detonator. Nos vamos a la regla número 17, donde va a aparecer ese pesimismo fuerte del que mucha gente que ha leído a Schopenhauer nos habla. Y dice así: puesto que toda felicidad y todo placer son de carácter negativo porque no sabemos mantenerlo constantemente, mientras que el dolor es positivo porque, en principio, el dolor nos enseña a no repetir ciertas pautas o patrones, algunos, o porque no sabemos transitar por lo acontecido, por ejemplo, con una muerte, con un divorcio, con 1000 cosas que pasan hoy en día. No sabemos cómo. Resulta que la vida parece ser que no tiene la función de ser disfrutada, sino que nos es infligida. La sensación que hemos tenido mucho durante muchas veces en nuestra vida, que es una losa esta de la que no podemos salir. Y hemos de padecerla. Por eso, y aquí hay una cita buenísima, dejere vitam vita de fungi scampa così. Vive la vida se termina, escampa a los peligros. Quien ha atravesado su vida sin mayores dolores físicos o psíquicos, es decir, mentales, sufrimiento, ha tenido la mayor suerte que ha podido encontrar. No le ocurre lo mismo a quien ha encontrado las mayores alegrías y placeres. Quien pretende medir el curso de la vida según estos últimos, alegrías y placeres, aplica un parámetro totalmente equivocado, porque las alegrías son negativas. Pensar que puedan hacernos feliz no es más que una ilusión cultivada y acariciada por la envidia, nos dice. Aquí de lo que está hablando es de los apegos. Y el ser humano, de fábrica, estamos siempre buscando algo más, algo más, algo más. Somos un ser insatisfecho. Es lo que le decía el amigo indio de América a Carl Jung cuando fue a verlo. Le dice: no sé qué os pasa a vosotros los blancos, que siempre estáis persiguiendo algo. Esto es a lo que se refiere. Esto es muy budista, esto muy de textos hindúes, esto es muy oriental. Y claro, podemos leerlo como nos dé la gana, obviamente. Para eso cada uno lee e interpreta, y yo lo que hacen es interpretar. Por lo tanto, esta especie de psiquismo o psicología de lo negativo que mucha gente, o del pesimismo que ve en Schopenhauer, yo no lo veo más a su manera, alemán, una forma de trasladarnos las ideas de la felicidad que contienen y que están contenidas en Oriente. Como dice la frase, ex oriente lux, del oriente la luz. Y esto es lo que hemos de mantener en la cabeza. Regla número 18. En todas las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar, nuestras esperanzas y temores, hay que poner riendas a la fantasía. Hold the horses, que dicen los ingleses. Amarra a los caballos. Si nos pintamos en la fantasía posibles sucesos felices y sus consecuencias, solo nos hacemos la realidad aún más insoportable. Construimos castillos en el aire y después los pagamos caros con la decepción al no conseguir lo que quería, y tanto esfuerzo. Nunca habéis oído esa frase: ¿cuánto me he sacrificado por todo? Esto es una fábrica de frustrados. Pero una fábrica china de frustrados. O sea, muchísimos millones. Pero el pintarse posibles infortunios puede tener consecuencias aún peores. Fijaros lo que está hablando de los dos lados.
puede convertir a la fantasía, como dice Baltasar Gracián, el oráculo, un autor, en nuestro verdugo casero. El mundo de la oscuridad. Regla número 19. No hay que entregarse a grandes júbilos ni a grandes lamentos ante ningún suceso, porque la variabilidad de todas las cosas puede modificarlo por completo en cualquier momento. En cambio, disfrutar en todo momento el presente lo más alegremente posible, esta es la sabiduría de la vida. Ahora, quien quiera que me cuente que este tío es un pesimista, porque esto lo cuenta Edgar Tolle, lo cuentan tantos otros como cosas modernas. Esto es el mindfulness, la presencia, lo cotidiano. Antonio Blay. Vámonos a la regla número 20. Mostrar ira u odio en palabras o en la expresión de la cara es inútil, peligroso, imprudente, ridículo y vulgar. Por eso no se debe mostrar la ira o el odio de ninguna otra manera, ni siquiera en actos. Mostrar ira u odio en palabras, en la expresión de la cara es inútil, peligroso, imprudente, ridículo y vulgar. Regla número 21. Puesto que los asuntos de la vida que nos conciernen aparecen y se entrelazan de una manera totalmente inconexa, fragmentaria, sin relación entre ellos y están en un contraste extremo, sin tener nada más en común que el hecho de ser nuestros asuntos, es decir, estamos viendo la vida como nos da la gana, con nuestra realidad o percepción de la realidad. Debemos organizar nuestra manera de pensarlos y de preocuparnos por ellos igualmente de forma fragmentaria para que ésta les corresponda. Es decir, debemos poder abstraer, debemos pensar, arreglar, disfrutar, sufrir cada cosa en su momento sin preocuparnos de todo lo demás. Tener, por así decirlo, cajones para nuestros pensamientos donde abrimos uno y cerramos todos los demás. Así, de esta manera, una grave preocupación no nos destruirá cualquier pequeño placer actual privándonos de todo sosiego. Es decir, extender a toda nuestra vida un hecho fatídico, el que sea, un hecho que no tiene sentido. Como me he divorciado y estoy tan triste porque me tiro por las calles y ando llorando, perdido, pues ya no disfruto de mis amigos. Os pongo ejemplos súper básicos. Como me he quedado marcado o marcada con la relación que tuve, ya no quiero tener novio o novia nunca más, ni casarme nunca más. Casarme lo que sea. Guardar, acumular. Aquí Antonio Blay nos dice literalmente que más que guardar cajones, como habla aquí Schopenhauer, hay que sacarlo todo, absolutamente todo. Regla número 23. Plauto dice, en la vida es como en el juego de dados. Si una tirada no cae como la necesitas, el arte debe corregir lo que el azar ofrece. Así, aproximadamente Terencio, en su Adelphi, en los versos, cuenta. Una parábola parecida es esta. En la vida ocurre como en el ajedrez. En ambos hacemos un plan, pero este queda del todo condicionado por lo que en el ajedrez hará el contrario y en la vida el destino. Las modificaciones que así se producen generalmente son tan importantes que nuestro plan apenas es reconocible en algunos rasgos básicos cuando lo realizamos. Regla número 24. Este tiene que ver con las edades de la vida. Lo que nos hace tan desgraciados en la primera mitad de la vida, aunque tiene tantas ventajas frente a la segunda, es la persecución de la felicidad a partir de la firme presunción de que debería ser posible encontrarla en la vida. Y esto es lo que nos pasa a muchísimos, que después de los progresos, estudios, trabajos, formación, lo que tú quieras, lo que te han contado que tiene que ser, pim, pam, bum, bam, bum, llegas a los 40, 50 y dices, ¿y dónde estoy? Y puede ser hasta que tengas algo de materia, pero tu vida emocional o sentimental es un desastre.
o más desastres. O tú te has convertido en un neurótico, en un psicópata, en un nepotista, en un amo del yo, en un narciso. Esta edad es en la edad de las preguntas. Es cierto y tampoco tiene por qué ser así ni es así. ¿Okay? Porque le puede pasar a un chico de 15 años, 17, 20 años, la edad que sea, que haya pasado por una experiencia traumática fuertísima o fortísima, como se diga, y que empiece a encontrar su camino a esa edad. Sí, ves qué pasa, por supuesto. Y más mayor todavía. De repente una persona súper severa que de repente se desmaterialice y se convierta en esencia en alguien compasivo. Regla número 25. Debemos intentar conseguir que veamos aquello que poseemos con la misma mirada como lo estaríamos mirando si alguien nos lo quitara. Sea lo que sea, propiedad, salud, amigos, amantes, esposa e hijos, la mayoría de las veces solo sentimos su valor después de haberlos perdido. ¿Cuántas cosas y cuántas veces nos hemos recreado en la gente que queremos y la hemos tratado como una M, con vulgaridad, con soberbia, con insulto? Es mutuo, no es que tú lo hayas hecho, puede haber sido mutuo. Siendo la gente que más quieres. Y empiezas a valorar lo que tenías y con quién estabas y lo que compartías después de no tenerlo. Por eso también aquí es aplicable esa frase, de nuevo, de mi amigo, el jesuita Antonio de Melo, que dice: prefiero ser feliz que estar contigo en un momento dado. Dice, a mí me sigue costando decirla, porque es muy fuerte. Pero si le dais una vueltita y destapáis el fantasma que hemos fabricado nosotros mismos, descubriréis un montón de cosas. Regla 26. Poner una meta a nuestros deseos, frenar nuestras apetencias, domar nuestra ira, tener siempre en mente que el ser humano no puede alcanzar más que una mínima parte del todo lo deseable y que muchos males son inevitables. Así podremos soportar y renunciar. Además, también en posesión de la mayor riqueza y del mayor poder nos sentiremos miserables. El equilibrio, la armonía, evitar las norias emocionales, tener conciencia, y yo más que evitar las norias emocionales, tener conciencia de lo que estamos haciendo, de esa pasión que se te acaba de desatar, ser consciente de ella. La pasión suele ser inconsciente, por eso es pasión, pero se puede ser consciente de lo que sientes, por ejemplo, ante una persona, ante una circunstancia, un trabajo que estés haciendo, lo que sea. Estar atentos. ¿Qué es la atención? Que es igual a la conciencia de mi vibración. ¿Qué es la energía? La pasión en movimiento, con conciencia de antes. Que luego es un silencio, tu silencio. Cuando estás solo o sola, que dices, esto me gusta mucho, me siento bien. Pero ahí, consciente, para que no digas, eres el oxígeno de mi vida. Y un día el oxígeno se va. ¿Y qué te pasa? Si has dicho que eres el oxígeno de tu vida, que te mueres, que no puedes respirar. Esto nos pasa metafóricamente y sin metafóricamente nos ha pasado a muchos. Regla 29, la frase de Epicuro. La riqueza acorde con la naturaleza está delimitada y es fácil de conseguir, pero la de las vanas ambiciones se derrama al infinito. Vida de filósofos. La riqueza acorde con la naturaleza está delimitada y es fácil de conseguir, pero la de las vanas ambiciones se derrama al infinito. Entre los deseos, unos son naturales y necesarios, otros naturales y no necesarios, otros no son naturales ni necesarios, sino que nacen de la vana opinión. Nosotros estamos instalados, el comercio de hoy, la vida de hoy, en los que no son naturales y en los que no son necesarios.
todo el tiempo, porque es la economía de la atención y es la economía de la envidia. Es la economía de la potenciación, todo el tiempo de desear lo que no tienes de manera impulsiva. Esa es nuestra era. Pero eso ya existía antes, para que lo sepáis. Regla número 30. La actividad, el emprender algo o incluso solo aprender algo es necesario para la felicidad del ser humano. La actividad es el movimiento de la energía. La consecución es, emprender algo es la acción. Aprender algo es querer nutrirse, querer cuestionarte y cuestionar lo de afuera, el sistema en el que vives. Y no sé si da felicidad o no, da claridad mental. Y no acaba, por cierto, porque por un lado descubrimos las cosas históricas que no son como las han contado, las cosas religiosas, los controles, los controladores, los gurús, la obediencia, todo lo que tú quieras, la motivación, la economía A, la economía B, la justicia A, la justicia B, y luego está lo otro, movimientos espirituales, ¿no? Como descubrir la mente, el desapego, desapegarte, que no lo venden, desapégate, pero vente conmigo al barrio y de paso date billetitos. Si tienes mejor, más te querremos. Por eso en este canal hablo siempre de entrar en libertad y salir en libertad. No necesitas ningún intermediario para nada. Ni para hablar contigo, ni para hablar con Dios. En el caso de que seas Dios o lo que tú quieras que sea, o tu conciencia, me da lo mismo. Que en el camino todos utilizamos mecanismos y herramientas y por supuesto y más que utilizaremos, yo lo sigo haciendo, siempre teniendo en mente que estás aprendiendo, abriéndote a cosas nuevas que te llaman la atención o te pueden llamar la atención o te contrarían. Las puertas de lo desconocido. Venimos a la vida así, salimos de la vida así. Venimos a la vida sin saber de dónde venimos. Y estamos ahí los primeros años, totalmente dependientes. Nos vamos de la vida sin saber a dónde vamos. Puede ser que haya gente que sepa a dónde va, sin duda, puede ser. Pero en general no. Regla número 31. Para las ambiciones no hay que tomar como guía las imágenes de la fantasía, sino los conceptos. Yo a esto lo llamo la atención, la vibración de tu consciencia. Generalmente ocurre lo contrario. Particularmente en la juventud, la meta de nuestra felicidad se fija en forma de algunas imágenes que a menudo vemos en la fantasía durante toda la vida o hasta la mitad de su vida y que en realidad son fantasmas burlones. Pero esto sigue un poquito más adelante también. Es cierto esto, yo comparto esto. Regla número 32. Al menos 9/10 de nuestra felicidad se basan únicamente en la salud. Porque de esta depende en primer lugar el buen humor. Donde está presente, parece que las circunstancias externas desfavorables y hostiles se soportan mejor que las más felices cuando un estado enfermizo nos pone de mal humor o nos angustia. 33. Debemos llegar a dominar la impresión de lo intuitivo y presente, que es desproporcionadamente fuerte frente a lo puramente pensado y sabido, no por su materia y contenido, que a menudo son muy insignificantes, sino por su forma, por prestarse a la intuición, por su inmediatez con las que la impresión importuna el ánimo y altera su tranquilidad. Aquí en realidad lo que hay, que él está muy metido en esto, Schopenhauer, es un desconocimiento de qué es lo intuitivo. Es decir, actuar por impulsos, sin pensamiento, sin razón, sin tratar de ver. Esto, por ejemplo, lo intuitivo por irracional, pues es la cantidad de gente que sigue religiones y no pasa nada. Si los suyos matan, no pasa nada, siguen siendo religiosos, esos unos. Los católicos otros, los judíos otros, el pueblo elegido, dicen. El pueblo elegido por Dios, joder, pues así estamos. Y los demás no somos elegidos. No tener ni disponer de la mínima duda,
acerca de lo que cuenta, por ejemplo, la Biblia, la mínima duda, de leerte Ezequiel y ser incapaz y esperar que alguien te lo interprete por ti, poner cara de empanado en la misa, en la iglesia, así. Pero es que lo mismo ocurre con los que han creado instituciones avaterizadas, es decir, donde un avatar se ha convertido en una institución. Por eso pongo siempre el ejemplo. ¿Os imagináis la tienda del yogi de Buda, ahí en Manhattan, en París? La tienda de sandalias de Jesucristo en París, en Milán, en Monte Napoleone, en Roma. De verdad. ¿Os imagináis a Buda o a Cristo? Me da igual que haga ya de esto 2000 años, me da lo mismo. Montando un cirio de rock, pegando todos saltos. Yo no me lo imagino, pero tampoco es que vea o haya visto, en el caso de Buda menos, porque el caso de Buda es genial, porque no tienen vergüenza en contar una historia completa de lo que hace. Leeros el libro Siddhartha de Hermann Hesse, es fantástico, hace de todo. Se acuesta con tías, juega las cartas, pasa por muchas etapas en su vida. Por lo menos el Buda se lo ha pasado bien, sabe lo que hay para luego elegir. Por cierto, no hay prueba de que existiera. Y Cristo nos lo ha contado más cabronamente, para variar, como cuenta Occidente y el catolicismo. Pues han escondido que tuviera mujer o mujeres, han escondido que pudiese tener hijos, todo eran apóstoles, era más bueno que el pan, solo se cabreaba, siempre estaba cabreado, parecía que siempre estaba cabreado, el pobre Jesucristo, como lo cuenta, siempre estaba cabreado. O estaba dando discursos, pescadores, dejar las redes y veniros a mí, que es como pasar a correr, imaginaros en esa época. Claro, yo sé que lo estoy haciendo literalmente, pero me da igual, porque la Biblia cuando le da la gana la utilizan literalmente o no. Pero es igual, aunque no fuese literalmente. ¿Qué coño es? O sea, tú que vives ahí en la media hambruna, en un barco que está pescando, te llega un barbas allí alto, supuestamente alto, que tiene la cara de la sábana santa de Turín, que parece que sí que es la de Cristo, han demostrado científicamente, ya por fin, ellos, los que lo estudian, y te dice, amigo Pedro, Santiago, dejad las redes y veniros, que os hago pescadores de almas de hombres. Pensarlo por un momento. Pensar por un momento solo. ¿Qué haríamos nosotros si estás en el trabajo o en la cola del autobús o en el autobús o en la playa tomando el sol en verano? Bueno, en verano no, pues hace mucho calor. En otra época. Y se te acerca un nota. Perdón, es que no lo quiero contar de manera graciosa porque hay que reírse. Me tengo que reír un poco. Porque esto de la felicidad es como un poco espeso. Y te dice, déjate lo que estés haciendo, que te voy a guiar para que le cuentes al mundo la verdad de lo que es. Por cierto, de estos hay muchos, ¿eh? Ha habido muchos y sigue habiendo muchos. Osho, por ejemplo. 9. Hay muchos. Bikram. Hay muchos más. Entonces dices, a ver, por eso esa parte estoica yo la entiendo y la comparto mucho. El sistema en el que vivimos es tan sistema, tan show, como el show must go on, tan show, tan brutal, que lo llama a la realidad. Tienes que ser realista, nos dicen todo el tiempo. Todo el tiempo, realistas. Que se hace un muro gigante saltarlo. Saltar ese muro, no sé si se puede saltar, o mejor es hacer una mina y entrar por debajo. El caso es pasarlo. Os lo digo de verdad. Porque es todo un show, todo es dependencias. ¡Qué maravilla! Las curaciones. De nuevo, ¿te ayudo a pescar o pesco por ti? Lo mismo. Te enseño y te explico, pero claro que Cristo lo hacía gratis, colega. ¿Cómo usar tu mente? Ponla en práctica y tú sigues solito, solita, desarrollándola, tu vibración, para ir superando cosas.
O te junto con 24 que han ido, que a lo mejor se han curado de cosas, de cánceres, de lo que tú quieras, que sí que existe, es que existe eso, es que existe, pero si yo no estoy negándolo. Pero utilizo eso para captar, porque claro, todo el que esté malito quiere ir. Pero luego, y si no se cura, ¿qué pasa que no se curan también? Por ejemplo, en esto que he hecho últimamente, yo he dispensado, he contado muchas experiencias de gente que se ha curado y no pasa cosas increíbles. Yo me lo creo. Vamos, creo que es verdad. Pero ¿y cuántos hay que no se han curado? Es que esta es la pregunta, amigos. Claro que me alegro, pero ¿cómo no me voy a alegrar? Pues sería un degenerado si no me alegrase. Claro que me alegro. Claro que hago los cursos de dispensa, que me he leído los libros, que he hecho audios como vosotros, o algunos de vosotros, da igual, yo dispenso que nos dé la gana. Claro que sí. Pero es importante que saber que hay mucha gente que no se ha curado. Pero porque me gusta lo negativo, no, coño, no me gusta lo negativo, porque tenemos que ir a otro lugar, que puede ser que venga de ahí, que haya técnicas de ahí que puedan funcionar, que está más allá de eso, porque si no somos dependientes, brutalmente dependientes, no nos enteramos de nada. Regla número 34. Cuando miramos el transcurso de nuestra vida y vemos cómo hemos fallado ciertas oportunidades de suerte y hemos provocado ciertos momentos de infortunio, fíjate que es lo que dice, hemos fallado y hemos provocado. ¿Eso cómo se provoca? Con tu vibración, con tus actos, con tus cosas. Yo sé cosas que cagan mi vida. Sigo pensando lo mismo. Cuidado, de que eso que pasó, lo puedo poner nombres de lo que sea, eso pasó, eso ocurrió así. Lo que he aprendido, creo, es a procesarlo de otra manera. Esto es como el ejemplo del que va a comprar el periódico todos los días y uno le dice, pero ¿cómo puedes comprar el periódico todos los días en semejante estanco, tienda de prensa, con la mala hostia que tiene el tío ese que es un amargo de cojones? Y el otro lo mira y dice, es que a mí me da igual que sea un amargo. Es que a mí me viene fantástico porque digo, aquí arriba, bajar aquí, tardar un minuto y tener la prensa que quiero leer todos los días. A mí lo que haga él y su cara me importa un pepino. Yo vengo aquí por el periódico, no vengo aquí por él. Pues es lo mismo, el ejemplo que se acaba de poner. Nuestras elecciones. En fin, queridos amigos, yo creo que tenemos bastante con este audio, sinceramente, acerca de la felicidad del arte, de la felicidad de Arthur Schopenhauer. Tiene su interés, a mí me gusta mucho. Reglas para la vida. Pero no son reglas, son cosas de alguien que escribió en el 1800 un texto, primer precursor de los textos orientales en Europa y de ahí a América, y que nos puede servir como guía para preguntarnos, buscarnos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, mañana más. Cuidaros mucho, chao.